sobre instrumentos de evaluación. En concreto, vamos a ver cómo se relacionan estos instrumentos de evaluación, cómo se alinean con el currículo y con los medios. Así, los objetivos que vamos a ver a lo largo de la presentación son tres fundamentalmente. Una, sobre todo, conocer las estrategias básicas para un proceso de evaluación alineada y válida con nuestro currículo, con nuestra propuesta curricular. Profundizar también en los procedimientos de evaluación por criterios e indicadores y finalmente adquirir unos conocimientos básicos en los cuales no vamos a profundizar sobre diferentes instrumentos de evaluación. Espero que sea amena esta presentación, este tutorial, y entramos ahora mismo con ello. Espero que os guste. Aquí tenéis esta infografía que la podéis obtener en el blog Revaluación, tenéis ahí abajo cómo se escribe. Es fácil de encontrar en internet, basta que tecleéis Revaluación sin que os lo cambie a Revolución y podréis acceder al blog donde tengo una serie de entradas, entre ellas esta infografía. Esta infografía en principio nos va a servir de mapa durante toda la presentación y lo que aquí se presenta es un modelo y obviamente la realidad supera a cualquier modelo, es decir, el modelo presenta un concepto bastante aséptico de cómo se relacionan los elementos que ahora mismo voy a presentar, pero la realidad es un poquito más compleja que todo esto. Sin embargo, creo que clarifica bastante bien cómo se alinean el currículo, los medios y los instrumentos para que así nos sea mucho más fácil tener una propuesta que sea sólida, fundamentada y válida, una propuesta de evaluación. En la infografía se presentan, como he dicho, 4 columnas. Una columna donde hay una serie de ejemplos del currículo basados en unos criterios de evaluación, en este caso de la Comunidad Valenciana. Hay otra columna dedicada a las competencias, sean competencias curriculares o sean competencias clave, con sus 3 dimensiones: conocimientos, destrezas y actitudes. Hay otra columna donde yo la llamo evidencias, para vosotros son medios, que luego veremos más detenidamente. Y finalmente una última columna dedicada a instrumentos. Estas columnas se relacionan horizontalmente y es lo que vamos a ver a lo largo de toda la presentación. Vamos a empezar con unos ejemplos del currículo. ¿Qué ejemplos del currículo? Pues básicamente los criterios de evaluación, indicadores de logro, estándares. En alguna comunidad como la de Aragón, otros elementos que llaman estandaritos de manera un poco jocosa, que son estándares de los estándares, etc. Cualquier elemento donde se especifiquen unos resultados de aprendizaje, más o menos concretos o más o menos amplios. ¿De acuerdo? Así que esto nos vale para, fundamentalmente en vuestro currículo, para criterios de evaluación e indicadores de logro. Los criterios de evaluación o indicadores de logro son variados en cuanto a las acciones que están implicadas y los dominios del aprendizaje. Por dominio del aprendizaje entiendo 3, básicamente, desde la teoría pedagógica, que son el dominio cognitivo, el dominio afectivo y el dominio psicomotor. En algunos casos, el psicomotor se amplía a el dominio de las destrezas. Otros aspectos nos están indicando contenidos y finalmente otros la naturaleza o contexto del desempeño. Generalmente suelen aparecer los 2 primeros, en un criterio de evaluación o indicadores de logro. Acciones implicadas y contenidos. La naturaleza o contexto del desempeño suele aparecer, pero en algunos currículos, no en todos. En el de Andalucía, en la mayor parte de ellos hay una naturaleza o contexto del desempeño, pero no en todos. La sintaxis que tiene cualquier criterio de evaluación o indicador de logro o estándar de aprendizaje evaluable es la siguiente. Suele haber un verbo o unos verbos, hay un contenido y hay una naturaleza del desempeño. Estos 3 elementos se combinan para proporcionar un resultado de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos aquí un criterio de evaluación de un currículo antiguo que dice: situar y expresar correctamente la localización de un elemento en un croquis o plano sencillo. En amarillo tendríamos
el verbo. En este caso hay dos verbos, situar y expresar, que están a diferente nivel de dificultad. Después tendríamos un contenido, que aquí básicamente es la localización de un elemento. Y finalmente una naturaleza del desempeño, en un croquis o plano sencillo. Y también nos dice correctamente. Aquí la palabra correctamente realmente no aporta demasiado. Nosotros ya valoraremos si el aprendizaje se ha dado de manera correcta, incorrecta, parcialmente correcta, etc. Depende del instrumento que utilicemos, ¿vale? Por lo tanto, aquí los juicios de valor, de correcto, bueno, no suelen aparecer en los criterios de evaluación o indicadores de logro. Quedaría más o menos como situar y expresar la localización de un elemento en un croquis o plano sencillo. Y ya veríamos si el alumno lo hace correctamente o no lo hace correctamente. Esta sería la estructura básica o sintaxis de cualquier criterio de evaluación o indicador de logro que nos podamos encontrar en el currículo. Vamos a ver ahora una serie de ejemplos del currículo de Andalucía, de primaria, creo que son todos ellos, y vamos a analizarlos, ¿vale? Porque la realidad, como he dicho, esto es un modelo también, y la realidad suele ser un poquito más compleja. Por ejemplo, este es de Ciencias Naturales, un indicador de logro, el 321, y dice, conoce las formas y estructuras de algunas células y tejidos, la localización y el funcionamiento de los principales órganos, aparatos y sistemas que intervienen en las funciones vitales. Bien, en el análisis de este indicador de logro vemos que hay un verbo, básicamente, que es conocer. Conocer es un verbo bastante ambiguo. Conocer se refiere a la dimensión del conocimiento y se puede dar a distintos niveles ese conocimiento. Recordar, comprender, relacionar, representar, identificar, clasificar, analizar, interpretar, crear. Hay diferentes acciones dentro del conocimiento, diferentes acciones cognitivas o procesos cognitivos. Bien, cuando encontramos un indicador de logro con un verbo como conocer, interpretamos en esa ambigüedad que se refiere a un aspecto básico del proceso cognitivo: representar, identificar, recordar. Básicamente se refiere al primer nivel dentro de lo que sería la taxonomía de Bloom. En cuanto a contenido, aquí está claro: formas y estructuras, células y tejidos, localización y funcionamiento de órganos principales, aparatos y sistemas. Y en este caso, en este indicador de logro, no hay contexto o naturaleza del desempeño. Solo tendríamos un verbo y un contenido. En el siguiente ejemplo, en el número 2, utiliza las TIC para elaborar trabajos y analiza la información manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes, presentando un informe o presentación digital. Este es el indicador de ciencias sociales, el 312, y también tiene su complejidad en el análisis. Aquí podríamos estar tentados en decir que el verbo es utilizar, pero realmente aquí el proceso mayor, el que manda dentro de este aprendizaje, es el análisis de la información. Vale. Es el verbo analizar, con un contenido específico que es analizar el qué: información, imágenes, tablas, gráficos, esquemas y resúmenes. Y luego ya hay aspectos de la naturaleza del desempeño. ¿Qué es la naturaleza del desempeño? El contexto donde se tiene que dar una acción cognitiva o psicomotora o psicolingüística o actitudinal con un contenido determinado. Es decir, nos marca el contexto. Y esta naturaleza del desempeño, en este caso, en este ejemplo, es presentar trabajos utilizando las TIC. Porque también el verbo utilizar es un poquito ambiguo. Realmente, la utilización, ¿en qué se fundamenta? Podría ser en presentar un trabajo, podría ser en el elaborar o desarrollar un trabajo, en diseñar. Es decir, aquí nos está indicando básicamente esa naturaleza del desempeño, un medio por el cual se evalúa ese análisis de información. Con esto quiero decir que muchas veces la redacción de esos indicadores de logro o criterios de evaluación no sigue exactamente la sintaxis en el orden en el que se ha presentado anteriormente: verbo, contenido, naturaleza del desempeño. Vamos a ver un último ejemplo. Planifica, diseña e interpreta solo o en grupo, mediante voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de repetición, variación, contraste, asumiendo la responsabilidad de la interpretación en grupo y respetando tanto las aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección.
Ahí se me ha colado una A. Este es el indicador de educación artística del 316. Os voy a dejar un tiempo, ahora parad el tutorial un momento, e intentad adivinar el verbo, el contenido y la naturaleza de la ejecución. Bien, voy a daros la solución. Aquí el verbo no es uno, son varios. Planificar, diseñar e interpretar. El contenido está perdido por ahí en medio. Son composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de repetición, variación, contraste. Básicamente sería eso. De manera que si leyésemos el verbo y el contenido tendría sentido por sí mismo. Planifica, diseña e interpreta composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de repetición, variación o contraste. Hasta ahí. Y todo lo demás es naturaleza de la ejecución. Solo o en grupo, mediante voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical y luego asumiendo la responsabilidad de la interpretación en grupo y respetando tanto las aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección. Esa sería la naturaleza de la ejecución, en este caso. En definitiva, y para resumir esta primera parte de análisis de los criterios de evaluación o indicadores de logro, siempre vamos a tener una serie de procesos a niveles de exigencia de aprendizaje diferentes, referidos a dominios cognitivos, afectivos, a destrezas. Cada uno de ellos tendrá diferentes niveles de complejidad. En cada uno de ellos habrá diferentes niveles de complejidad. Para saber estos niveles de complejidad diferentes, por ejemplo en el dominio cognitivo, podemos remitirnos a la taxonomía de Bloom o otras taxonomías como puede ser la de Marzano. Para ver los niveles de complejidad que se dan, por ejemplo, en el dominio psicomotor, podemos irnos a taxonomías como la de Harrow o la de Simpson. Para ver la complejidad dentro del dominio afectivo, nos podemos ir a la taxonomía de Kraftwerk. Hay diferentes taxonomías que nos están señalando el camino de las diferentes jerarquías que hay dentro de cada uno de estos dominios. En cuanto a contenidos, vamos a encontrarnos conocimientos, destrezas y habilidades y actitudes y valores. Básicamente, la combinación de estos tres tipos de contenido lo que nos está señalando es que se está hablando de una competencia. Generalmente cuando se habla de una competencia se habla de la combinación de conocimientos, destrezas, actitudes y valores que se ponen en funcionamiento de un modo eficaz para resolver situaciones en un contexto determinado. Y finalmente tenemos naturalezas de ejecución diferentes. Algunas nos indicarán el fin, es decir, para qué hacemos algo con algo. Otras nos indicarán el tipo de material que debemos de utilizar, otras la temporalización, otras las estrategias, otras los agrupamientos, otras los recursos humanos, etcétera, etcétera. Como os he dicho, hay algunos currículos de algunas comunidades autónomas que no desarrollan tanto o no especifican tanto en los criterios de evaluación y en los indicadores de logro estas naturalezas de la ejecución y se quedan solo a nivel de procesos y contenidos. Bien, aquí tenemos la primera parte de la infografía, la primera parte del mapa. Os he puesto un ejemplo de un criterio de evaluación referido solo al aspecto de conocimiento, bien sea factual, conceptual, procedimental o metacognitivo, en este caso es factual básicamente. Os he puesto otro ejemplo donde se expresa en ese criterio de evaluación una destreza, en este caso psicolingüística. Y finalmente os he puesto otro criterio de evaluación donde en su última parte se hace referencia a una actitud. En la primera parte de ese criterio de evaluación se hace referencia a la destreza. Que también podemos encontrar criterios de evaluación que se refieran a distintos aspectos de la competencia, combinando conocimientos destrezas o conocimientos actitudes o destrezas actitudes, como es el caso del último criterio de evaluación. Lo importante es saber distinguir en cualquier criterio de evaluación o indicador de logro aspectos o partes que se refieren a conocimientos, otras a destrezas y habilidades y otras a actitudes y valores, pero con una advertencia, dos advertencias. No siempre está claro como hemos visto en los ejemplos, es decir, generalmente el diseñador del currículo o los diseñadores del currículo no piensan en esta sintaxis. Esta sintaxis muchas veces es implícita, saben que tienen que empezar por un infinitivo y que debe de haber un contenido ahí, pero no están pensados muchas veces de manera sistemática para que ocurra así en todos ellos.
Y a veces algunos criterios o indicadores mezclan aspectos diferentes, como he dicho, conocimientos y destrezas, actitudes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esas son las dos únicas salvedades que podemos encontrar, básicamente, o de manera fundamental, en la redacción de los criterios de evaluación o indicadores de logro. Bien, ahora vamos con la tercera de las columnas, los medios, y su vinculación más habitual con las dimensiones del aprendizaje que acabamos de ver. Aquí lo tenemos en la infografía. Cuando nosotros planteamos o cuando se plantean una evaluación basada en conocimientos, generalmente los medios que solemos utilizar en vuestro caso son las pruebas escritas o digitales, con una serie de preguntas cerradas o abiertas. En definitiva, lo más habitual cuando se plantea un criterio de evaluación o un indicador de logro que se refiere a conocimientos es plantear como medio una prueba escrita. Cuando nos vamos ya a otras dimensiones como son las destrezas o las actitudes, ya tenemos que plantearnos una evaluación diferente que incluya otro tipo de medios, que son los que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Estos medios yo los clasifico en desempeños, productos y procesos. Vosotros tenéis un listado de medios que soléis manejar y que supongo que tenéis de fácil acceso. Como desempeños considero que son desempeños, pues por ejemplo, una presentación oral, un baile, una demostración en ciencias, habilidades atléticas, una actuación teatral, un debate, un recital. Como productos, pues tenemos un ensayo, un trabajo de investigación o de laboratorio, una entrada o un artículo en un blog, un poema o una canción, un portfolio, una exhibición artística, un modelo de maqueta, un proyecto de ciencias, un vídeo, un audio, una hoja de cálculo, una base de datos, etcétera. Un montón de posibilidades con los productos. Y luego algo que no está demasiado claro muchas veces, los procesos, ¿no? A veces se confunden con desempeños los procesos. No os preocupéis por esto, por la clasificación entre proceso y desempeño. Pero como proceso yo, por ejemplo, puedo considerar la toma de decisiones o un proceso de descripción, análisis, creación, planificación. Por ejemplo, un design thinking, ¿vale? Es todo un proceso de diseño, ¿no? De un producto, generalmente. Un diario de aprendizaje, una entrevista, una conferencia, un diálogo, una participación en grupo, podrían ser ejemplos de procesos. Pero ya os digo que muchas veces, por ejemplo, un debate que es un desempeño o un proceso, ¿vale? Pues, o un diálogo es un desempeño o un proceso. En este caso está a veces un poquito ambigua la clasificación. Sí que lo tenemos muchísimo más claro con los productos. Por lo tanto, tenemos ya claro, ¿vale?, que si vamos a evaluar el dominio cognitivo, recordando la parte esa de la infografía que hemos visto anteriormente, si vamos a evaluar un dominio cognitivo, generalmente el medio más idóneo es la utilización de una prueba escrita o en digital. Si ya nos vamos a otros dominios como el de las destrezas o el de las actitudes, ya vamos a plantear otro tipo de medios que se basan en productos, procesos o desempeños. Nuevamente, insistir en que la infografía propone un modelo lógico de relación entre dominios de aprendizaje y medios, pero no siempre un criterio de evaluación o un indicador de logro incluye un solo tipo de dominio de aprendizaje. Muchas veces hemos visto que se combinan distintos dominios, conocimientos con destrezas o conocimientos con actitudes. Y para esto tenemos dos opciones. O bien planteamos varios medios para distintos dominios de ese criterio o de ese indicador, o bien las destrezas y las actitudes serían las que mandarían de los contenidos, mandarían al respecto de qué medio plantear. Por ejemplo, podemos plantear un desempeño, un producto o un proceso que incluya también la demostración o evidencia de conocimientos. Vale. Ahí tenemos un ejemplo. Una exposición oral incluye aspectos a valorar de destrezas psicolingüísticas propias, pero también se puede utilizar a su vez para valorar conocimientos. Todo esto en el caso de que un criterio o indicador incluyese a esas ambas dimensiones, lógicamente. Espero que haya quedado más o menos claro este aspecto. Y finalmente vamos ya a la última columna. ¿Qué vamos a hacer aquí en esta parte? Pues vamos a ver de manera muy básica
tres instrumentos de evaluación. ¿Vale? Los tenemos aquí en negrita. ¿Vale? Estos instrumentos de evaluación, en su definición, son herramientas que nos van a permitir establecer una valoración sobre el grado de consecución de los aprendizajes, bien sea de manera cualitativa o de manera cuantitativa. Casi todos ellos se pueden traducir siempre a aspectos cuantitativos del aprendizaje. ¿Y qué tres instrumentos vamos a ver? Listas de cotejo, escalas de valoración o estimación y rúbricas. Son los tres instrumentos que vamos a ver de manera con más profundidad, siempre desde los aspectos del diseño, en los siguientes módulos que vendrán en este curso. Aquí vamos a presentarlos solo de manera muy sucinta, muy breve. ¿Qué es una lista de cotejo? Pues es un instrumento de calificación que sirve para identificar la presencia o ausencia de conocimientos, destrezas o conductas. Generalmente, aunque ya profundizaremos en ello, suele ser útil para evaluar productos o desempeños muy concretos, que no sean complejos. ¿Qué elementos tiene una lista de cotejo? Dos, básicamente. Unos criterios de desempeño, que son las características observables del objeto a evaluar, descritas en términos de una conducta completa. Conducta completa, ¿por qué? Porque yo voy a tener que marcar si se da o no se da. De manera que esos criterios de desempeño los tengo que describir de manera completa. Y también, en algunos casos, podemos considerar que se dé una ponderación de cada uno de esos criterios de desempeño, aunque no es lo habitual en una lista de cotejo, ¿vale? Y esa ponderación es la atribución de un factor multiplicador o de un porcentaje a determinados criterios de desempeño para primar unos frente a otros en función de su relevancia respecto al desempeño global. Vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo de una destreza psicomotriz con balón de educación infantil o de primeros cursos de primaria, donde hay una serie de conductas a valorar como qué se realizan o no se realizan. En este caso no están ponderadas, podríamos ponderar las que más priman. ¿Vale? Lanza una pelota en la dirección indicada, pues si lo hace o no lo hace. Recibe correctamente la pelota, si lo hace o no lo hace. Aquí la palabra correcta podría estar un poquito más definida. ¿Vale? Rebota el balón con una mano, si lo hace o no lo hace. Si veis aquí, no, en la evaluación de estos aspectos, no estoy considerando el tiempo, ni el modo, ni la frecuencia, simplemente si rebota el balón con una mano. Me da igual que lo haya hecho, que haya fallado varias veces, o eso, si lo quisiera evaluar, tendría que especificarlo en la conducta, como que se realiza o no se realiza en unas determinadas condiciones. Como veis aquí, esta lista de cotejo es bastante sencilla. La podríamos complicar más en función de qué es la conducta completa que nosotros queremos evaluar. Escalas de valoración. Vamos a complejizarlo un poquito más. Las escalas de valoración son instrumentos para valorar en un rango definido el grado de cumplimiento de tareas de desempeño, niveles de habilidad, procedimientos o procesos, cantidades o cualidades. ¿Vale? Aquí, este instrumento suele ser recomendado ya para desempeños o procesos que tienen determinado grado de complejidad. Podríamos también utilizarlo para algún producto ligeramente complejo. ¿Vale? Este es un ejemplo. Aquí tenemos una serie de criterios de desempeño, como teníamos en las listas de cotejo, solo que ahora se valoran en una escala de frecuencia, de modo, de intensidad. Creo que también utilizáis vosotros una serie de graduadores que pueden ser muy útiles para definir este tipo de escalas. O sea que aquí definimos una conducta que se valora en función de diferentes criterios, ¿vale?, de intensidad, frecuencia, duración. Pueden ser criterios verbales, como esta escala que es verbal, de frecuencia, nunca, casi siempre, siempre. Pueden ser criterios cuantitativos. Por ejemplo, si fuera número de faltas de ortografía, por ejemplo, de 0 a 2, de 3 a 5, más de 5. Esa sería una escala de 3 niveles. Aquí, como antes, como en las listas de cotejo, también podemos considerar que determinadas conductas tengan una ponderación en función de su relevancia. Aquí tenéis el resumen. Por lo tanto, tenemos que los elementos de una escala de valoración son criterios de desempeño, que son características observables del objeto de la evaluación, descritas en términos de conducta,
o bien atributos, variables también podríamos considerar aquí. Una escala, que es un rango de logro con palabras, con o sin números, ¿vale? Y una ponderación, que es atribución de un factor o porcentaje también a determinados criterios para primar unos frente a otros, como anteriormente las listas de cotejo. Y finalmente tenemos las rúbricas, ¿vale? Las rúbricas son instrumentos de calificación que utilizan una descripción cualitativa de unos criterios de desempeño o realización de forma graduada. En definitiva, son una extensión de las escalas de valoración, solo que aquí la descripción de esos niveles es cualitativa, no se basa en una escala definida con palabras o con números. Y tenemos varios elementos. Como vemos, es un instrumento un poquito más complejo. Tenemos unos criterios de desempeño nuevamente, tenemos unos atributos que suelen ser los visibles en la rúbrica, ahora veremos los ejemplos, tenemos unos niveles de logro o de desempeño, la escala en sí misma, ¿vale?, que suele ser una escala ordinal para valorar el desempeño, y tenemos una serie de descripciones de esos atributos en esos diferentes niveles de desempeño. Y también, si queremos, una ponderación. ¿Vale? Con el ejemplo lo vamos a ver mucho más claro. Antes, que sepáis que hay dos tipos de rúbrica, aunque ahora no vamos a entrar en sus ventajas, inconvenientes, usos de un tipo o de otro. Hay rúbricas analíticas, que son las rúbricas que más solemos utilizar en la valoración de los aprendizajes en el aula, que especifican desempeños en diferentes aspectos a evaluar y los describe en distintos niveles, o la rúbrica holística, que considera el desempeño globalmente y lo describe en distintos niveles. Vamos a ver ejemplos de una y de otra, pero ya veréis que la que más utilizamos es la rúbrica analítica. En definitiva, vamos a ver que la rúbrica es un instrumento complejo también de diseñar, no solo de utilizar, y por lo tanto vamos a utilizarlo solo en aquellos desempeños o procesos que sean realmente complejos. Aquí tenemos la anatomía, los elementos que hemos descrito anteriormente de una rúbrica analítica. Tenemos unos criterios de realización que no se ven en este ejemplo, ¿vale? Están implícitos. Lo que sí que vamos a ver son una serie de atributos. Esto ya profundizaremos en estos dos aspectos en el módulo 3. Y luego tenemos los niveles y las descripciones de esos niveles de desempeño. Y finalmente una ponderación. Ahí de fondo se ve la rúbrica que os voy a mostrar ahora. Es esta es una rúbrica analítica. Tenemos en la primera columna todos los atributos que vamos a valorar. En este caso es en un texto instructivo, como una receta, como es una receta. Luego tenemos una escala de 4 niveles, que va del 1 al 4. Puedes hacerlo mejor, suficiente a veces, buen trabajo, experto, publicará. Bien, esas serían las etiquetas y los números que hemos puesto en esos niveles. Y luego, para cada atributo en cada uno de esos 4 niveles, viene una descripción. Una descripción de qué es lo que significa ese subdesempeño, o esa parte del desempeño global que queremos valorar, ¿vale?, descrita de manera cualitativa. Y aquí vamos a ver una rúbrica holística. La rúbrica holística, la descripción, tenemos una serie de niveles, tenemos una descripción de esos niveles, y los atributos y los criterios de realización están implícitos en la descripción, no suelen verse o apreciarse. Aquí sería el ejemplo de una rúbrica holística de la receta anterior. No es el mejor ejemplo, ¿vale?, porque está construida a partir de la analítica, pero es la pinta que tendría una rúbrica holística donde nosotros, de manera global, describimos el desempeño, ese texto instructivo, en 4 niveles de desempeño, y lo clasificamos siguiendo una descripción. Este sería el ejemplo. Bien, para finalizar, vamos a ver las dos últimas partes relacionadas. Cuando utilizamos medios como la prueba escrita, donde hay unas evidencias basadas en respuestas a preguntas cerradas o respuestas a preguntas abiertas, vamos a utilizar como principal instrumento lo que yo denomino un cuestionario cognitivo. Para vosotros es lo mismo la prueba escrita que el cuestionario cognitivo, y lo clasificáis como medio.
Yo ya os he dicho que considero que la evidencia aquí en este caso, desde el punto de vista de la evidencia de la aprendizaje, son respuestas a preguntas, y el instrumento que las recoge es un cuestionario cognitivo, que las recoge y que permite valorarlas. Vale, esto es lo que se suele hacer en lo que se denomina evaluación tradicional. La evaluación mediante pruebas escritas, cuestionarios cognitivos. Sin ser peyorativo el término tradicional, es muy útil para este tipo de medios que corresponden a la dimensión de conocimiento, puramente dicho. Para otras dimensiones como las destrezas, habilidades, actitudes y valores, ya nos vamos a lo que es la evaluación alternativa, donde se presentan otra serie de instrumentos, rúbricas, escalas de valoración y listas de cotejo, que son las que principalmente hemos observado aquí. Y con esto damos por finalizado este tutorial. Espero que haya sido un tutorial que os haya dejado claros determinados conceptos y estrategias para alinear los criterios de evaluación con los medios y con los instrumentos de evaluación que vais a utilizar, y tenéis una serie de actividades, una serie de cuestionarios que podéis contestar individualmente en la plataforma Moodle, y luego una pequeña actividad que os va a llevar más de una hora en grupo y que vais a presentar como grupo. Se basa en lo que habéis trabajado individualmente y en este tutorial. Aparte también tenéis una serie de lecturas que os recomiendo. Nos vemos en el siguiente módulo.